Bueno, entonces la pregunta que sigue para Santiago, con todo ese currículum impresionante como músico, y esta invitación que de alguna manera vos me decías fuera de cámara que lo tuyo no es solo la música, que es una entrada a la cultura, pero lo que se queda la gente de vos con lo que se queda después de conocerte es y sabe de música y nos va a llevar en un viaje de música y bueno, y entonces contanos cómo usás la cultura y tu música eventualmente para que la gente entre, porque me imagino que tus grupos no son grupos de músicos, es gente normal y corriente, ¿no es cierto? ¿Cómo haces esa invitación para que la experiencia sea algo vívido, adecuable, adecuado a todas esas personas que llegan a tus viajes, donde ya una vez que llegaron no hay donde escaparse, ¿no? ¿Cómo logras eso? Sí, los viajes no son viajes de música. Los viajes que nosotros proponemos, viaje a la cultura, entendido como el vínculo. Te hablaba de Krishnamurti antes, transformación en el vínculo. Entonces, básicamente, más allá de que mi trabajo y el conocer a muchas familias, tanto en África como en India, Nepal, como en Indonesia, tuvo que ver con el eje originario con la música. Lo que hay básicamente es un encuentro con las familias desde sus tradiciones. Y ese encuentro con las familias, en realidad, hablando de aquello con lo que empezábamos, de qué es aquello más grande que nos sostiene y nos tiene hilados, es el vínculo. Entonces, la música, la danza, la alfarería, em, las experiencias con sacerdotes, hablando de sacerdotes que mencionás, sacerdotes animistas en África, encuentros con un sacerdote, le pongo la palabra sacerdote para que lo entienda en castellano un público, digamos, no en español, pero es un sacerdote balinés que nos recibe en su casa y que no es vamos al templo para conocer tal templo con el público en general que viaja con nosotros, ¿sí? No es de gente específica ni de cultura, viajes abiertos a todo el mundo que tenga interés por viajar con un eje en el encuentro con la cultura que se va a visitar. La naturaleza también, pero el eje como lo cultural. Y básicamente lo que sucede en ese viaje es, lo maravilloso es lo que viene sucediendo hace años y años y años que conocemos a estas personas con las que vamos a hacer las experiencias a las que invitamos a la gente. Un ejemplo entonces es, llegás a Java y podés ir al cratón de Yogyakarta, donde ves el sultán que viene de una tradición desde hace 400 años que vive ahí, y ves a la orquesta de Gamelan. Y otra cosa es cuando en realidad una de las personas que vos viste en el palacio del sultán, después te abre la puerta de su casa y te invita a ese templo, los templos están adentro, y te invita una comida en su casa y te enseña lo que es un mudra y de repente estás bailando, varones, mujeres, haciendo con polleras, ¿no? Te visten y te envisten en realidad de su tradición al invitarte a su casa a participar de sus vidas. El eje de viaje a las culturas es eso. Por eso entonces la música, la danza, la alfarería o muchas otras cosas que hacemos hace eje en vivir las tradiciones desde adentro a través de estos vínculos y los vínculos y lo que abren esos vínculos. Y esa es la transformación a la que proponemos, digamos. Nosotros sentimos que es turismo, sí, pero es un viaje de transformación personal y de contacto con uno mismo, con partes de lo que uno mismo es, que hasta el momento de llegar al encuentro con otros en su diferencia, no conocemos de nosotros mismos. Esto es el eje un poco del viaje cultural. No sé si se entendió. Y si pude ser sintético esta vez, que es lo que me cuesta, te decía. Se me ocurren dos preguntas, pero te la voy a dar una a la vez. Así que vamos a la pregunta uno y me tenés que contestar sintético para poder acordarme la pregunta, o si no me voy a ir por las ramas. Muy La bueno. pregunta uno es, eh, vi una foto tuya agarrada de la mano de un lama y dije, wow, esto es, ¿no? Somos conectores de esa frecuencia, de esa tradición, de eso que tienen para contar, con ese que visita, que
es muy ignorante en el buen sentido de la palabra porque tiene mucho hambre de conocer eso otro que el otro va a entregar como un tesoro. ¿En qué posición vos te ponés para poder ser ese conector, ¿no? Porque hay que tener como mucha humildad. ¿Cuál es tu llave para poder entrar a esos lugares y que la gente entre con el debido respeto a esos lugares? Está buenísima la pregunta. Creo que la respuesta está en qué es ese vínculo previo. Y son vínculos que tienen no solo mucho amor y mucho recorrido juntos y mucha eh, reverencia por el valor Claro, que estas tradiciones tienen, que cuando en África te enseñan que tenés que entrar a una aldea que está oficiando una ceremonia, un traspaso de una persona que falleció, entonces el, el sacerdote animista, vamos a llamarlo así, está con los corís, está bajando la información de cómo seguir adelante a esa familia y le está tratando de comunicar eso. Cuando vos llegás al medio de eso, de estas aldeas, en medio de la sabana, y a vos te muestran, como yo aprendí cuando estuve con los agricultores estudiando sus músicas, que tenés que entrar con las manos así hacia adelante, eh, ciertamente agachado, levemente agachado en señal de respeto. Después todos entendimos desde dónde hay que entrar a estos espacios y los vínculos a los que llegamos y con los que hacemos la experiencia están hechos de eso. Y entonces no hay mucho lugar donde ponerse, básicamente porque hay mucho vínculo que habilita a otros una forma de estar, de percibir, de entender qué se está haciendo ahí. Y el público en general, por ejemplo, que no nos conoce, igual viaja mucha gente que nos va conociendo porque básicamente llega por recomendación de quien ha viajado con nosotros. Eh, Nos conoce y entiende de qué estamos hechos cuando vienen las reuniones informativas de viajes, ¿sí? Como la que vino Juan hace poco. Entonces, cuando les hablamos y desde dónde les hablamos, es eso, es esto de lo que nosotros, ¿sí? Ujú. Hacemos. Aparte, la preparación para un viaje, pero entonces volviendo un poquito al tema, y esto me lleva a la segunda pregunta, vos vendrías a ser un embajador, porque entonces no llegas a cualquier lugar de primera vez, ¿no? Y la gente entonces ya escuchó algo de tu mensaje y está listo para repetir tu protocolo porque ya lo conoces, literalmente sos un embajador. Entonces, pregunta acá, ¿qué es para vos la clave? Yo antes te contaba del community-based tourism, hacer del turismo una actividad de segundos ingresos para una comunidad sin que se pierda de foco que el primer ingreso es otra cosa. Entonces me imagino que muchas de las comunidades a las que vos viajás, el turismo no es el primer ingreso. ¿Sí? ¿Qué haces vos para no corromper con tu llegada? Y aclaramos a qué hablo con corromper. El turismo trae plata fresca, TUC, y la gente que tiene la concepción de que la plata viene por trabajo, el que maneja plata, porque en muchas partes no se maneja plata, pero supongamos, ¿no? Es el dinero viene después que trabajaste, y de repente en el turismo pasa así que reciben dinero y rompemos paradigmas. ¿Cómo preservás vos esa línea delgada donde vos sabés que tu dinero y el dinero de tu gente ayuda, pero no querés que desvirtúe? Porque de hecho es el sentido por el cual llegas ahí. Sí, creo que la pregunta es muy grosa porque es el eje de si es una experiencia o es otra, ¿no? La otra es la que ya conocemos, ¿sí? La una es la que ya conocemos y la otra la que estamos tratando de empezar a comunicar. Yo como no vengo del turismo, entonces no entré desde ese lugar. Entonces creo que hay el eje es el vínculo, te decía. El eje es el vínculo con el otro. Entonces, cuando vos llegás a una familia,
con la que tenés vínculo hace mucho tiempo, lo que está sucediendo en ese vínculo, o sea, la parte del dinero es, otra vez, la excusa para poder reunirnos. Está hecho tan de esa otra, de ese vínculo y de esa otra forma, que entonces no, o sea, nosotros llegamos acá a bailar. Te dice el africano que te recibe porque él no solo se valoriza su tarea frente a su comunidad, sino porque es lo más lindo que tiene para ofrecerte. Entonces no, nunca fuimos turistas desde esta propuesta. La gente que viaja con nosotros son Wow, viajeros. La gente que viaja con nosotros no son turistas, son viajeros. Y llega a un vínculo preexistente que te deja un canal en donde el dinero otra vez si querés, una forma sana de... Entonces, bueno, ¿qué excusa tenemos para encontrarnos? No sé si se entiende. La potencia viene del vínculo. sí, 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 porque a mí me remonta básicamente, a ver, cuando no había turismo y había viajantes o viajeros, era un placer, era un honor recibir, siendo una posta en el camino, a ese viajero que venía sediento, hambriento, cansado, pero al mismo tiempo con necesidades y cargado de otras experiencias, ¿no? Entonces ese encuentro era un encuentro puro, era un encuentro de celebración. Estamos hablando de que llegaba alguien cada no sé cuántos meses o tal vez años. Hablemos de nada más de la Patagonia, o sea, donde las estancias eran postas en el camino, y no estamos hablando de tanto tiempo antes, ¿no? Y que Totalmente. entonces vos visitas las casas hoy y las casas eran casas de huéspedes, pero bueno, tal vez después en algún momento se cobraba, pero al principio no, estoy salvando a alguien. Entonces me remonta mucho a eso, ¿no? A celebrar el encuentro por la llegada, por la honra, por el honor de la visita. Y Así qué es. lindo. Cuando llegás en África, eh, en la mayoría de los lugares que he estado en África, en todos en realidad me pasó así, cuando nos alejamos de las ciudades y los centros urbanos y en donde la economía urbana y la modernidad entonces está modificando estas tradiciones de a poco, porque así es esta dinámica justamente que planteabas de cómo es el paradigma. Este, Cuando vos llegás al medio de una aldea en África, se te abre la casa de las familias se abren a recibirte y sos un invitado de honor inmediatamente. Donde hay un plato de arroz, donde hay 2 cuencos de arroz para 8 personas, uno se lo ofrecen al visitante, sea del color de piel que tenga, porque se está justamente alojando lo que vos decís, para recorrer 2000 kilómetros, donde hay animales, en donde nada, podés quedar en el camino. Es muy importante para el africano, ¿sí? Y esto lo veo en otros lugares del planeta también, donde vamos, recibir, ¿sí? A esa persona que está haciendo una aposta en el camino, porque también es valiosa la información que esa persona trae. Es valioso para Ay, ellos, se me cayó la... es Ya. valioso para ellos, es valioso para contar los sucesos que viene atravesando hasta llegar ahí, y eso le deja a esa familia. Riqueza. No, seguimos. Esto es en vivo, dale, lo vamos a... Esta es la parte mejor de la entrevista, no lo vamos a editar por este percance. Buenísimo, totalmente. Eh, entonces, es una relación y es un vínculo que se abre. Y eso, cuando llegás a los lugares adecuados, pues lo difícil es llegar a los lugares adecuados, no a quien se preparó y se puso un traje para esperarte, eso sucede y toca un lugar adentro que es lo transformador y que es el eje de por qué hacemos esto que hacemos. ¿Se ve? Sí, entonces déjame ahí hacerte una pregunta ya colega a colega, ¿no? Creo mucho en la magia, creo en que va a aparecer esa persona en la ruta que tiene algo para decirnos, así como ellos están hambrientos y necesitados de recibir nuestro input como viajeros, como gente que llega, como gente que trae otra información. Entonces, de alguna manera tenés consciente el uso de la energía del lugar y la gente del lugar para producir la alquimia del viaje.
lo tenés racionalizado o simplemente lo entregas al universo y funciona? No sé, es una fórmula ahí que anda. A ver, y aclarame la energía del lugar otra vez para entender. La gente, porque a mí me pasa que yo voy a llegar a un pueblo y yo ya conozco cómo me van a recibir y más o menos de qué gente es, y yo hago mi approach apropiado, no voy ni con más ni con menos, y voy como cuidadosa y viendo, ¿no? Pero donde yo voy respetuosa y cuido y observo, por supuesto que se me van a abrir las puertas a esa magia que estoy esperando que pase. Entonces la pregunta es, ¿tenés racionalizado cómo es como esa alquimia, ¿no? Después de haber andado tanto pueblo, tanta cultura, tanto país, o te entregas? Eh, bueno, está buena también la pregunta. Uno creo que no puede otra cosa más que entregarse a lo que va sucediendo, lo que es, dice Krishnamurti, ¿no? ¿Qué va sucediendo? Y lo que es está hecho de todo eso y también es más rico porque está hecho incluso de esas contradicciones. ¿Se ve? Entonces, lo interesante para mí y cómo lo que sea que se ha modificado con aquello que te espera porque hay un workshop de danza de tambores palogo en la escuela, ¿no? Entonces que tuvieron que Ponele. ponerle, ¿no? Tuvieron que llevar las sillas para los 10 que fuimos, los 15 o los 4. Entonces te están esperando. Pero lo que sucede de la potencia en ese encuentro sucede cuando esa música y esa danza arranca y ahí se cae todo. Hay todo aquello otro, cualquier máscara, incluso de presentación o de previa preparación, cualquier forma, cuando se nos empieza a deformar la cara del sudor, de estar bailando, no importa de qué manera, con la energía de esos tambores, hay algo que sucede en esa transferencia que no tenés cómo mascaretear, o sea, ahí desaparece toda esta problemática. Entonces, el vínculo en el encuentro no es desde la razón justamente, sino puramente lo que despega y lo que conecta con la emoción directa. Y ahí es donde la palabra llega tarde y no puede decir, y lo que se produce es desde la emoción y desde el espíritu justamente. Y entonces los recursos potentes son para nosotros la tradición desde sus tradiciones con la potencia. Estamos hablando de los mudras antes, estamos hablando de estas temáticas, Ah, de lo que están hechas estas tradiciones tan valiosas para el planeta, que por suerte siguen subsistiendo y van a seguir subsistiendo por mucho, por más que la globalización está haciendo su damage, su daño. Eh, Son estas tradiciones antiquísimas y muy importantes hoy para seguir dando sentido más y aportando mayor complejidad vincular a esto que si no se pone monotrack y ya sabemos a dónde va. Entonces esto estamos haciendo. ¿Cuántas vacunas hay para el mundo? O sea, ¿es el negocio o es, bueno, ok, entrego la patente porque en realidad hay un salto que está pidiendo la humanidad para que se organice de otra manera el vínculo, cómo estamos unidos en el planeta? ¿Somos conscientes que estamos unidos o no? Bueno, para mí es en este nivel de contacto que esta transformación se puede producir. Y el eje es eso, no es la cabeza, el eje es el encuentro, transformación en encuentro. ¿Se ve un poco lo que digo? sí, y le da muchísima potencia a una concepción que es como arranca Viajes con Espíritu, que es el viaje a las culturas para volver a tocar el amor, el respeto, el agradecimiento, esos valores que hemos perdido en la frecuencia de la ciudad, ¿no? Desconectados de la naturaleza, conectados con una carrera que no nos conecta, que nos desconecta, que nos pierde, que nos genera depresión, ansiedad, tristeza. Entonces, yendo de lleno en la otra dirección, es el por qué para mí hace tanto sentido no perder esa dimensión de la humanidad, y para eso los que tenemos la fortuna de ver que la ciudad y lo material no es la única ni la mejor solución, es que salimos a viajar, ¿sí? Para conectar y traer esos valores, que ahí es donde yo pienso, si tenemos la suerte de viajar, nos toca y tenemos la responsabilidad de agarrar esos valores y traerlos para casa e instalarlos en las comunidades donde vivimos y esparcirlos, ¿no?
porque pienso, y más que nunca, que aquel que tenga la oportunidad de hacer un viaje a Indonesia, un viaje a India, solamente hablando de números, en el 2020 los viajes volvieron a los números de 30 años para atrás. Entonces, hace 30 años, ¿qué tan difícil era viajar? Era muy difícil. No había comunicación, no había conexiones, no había información, era peligroso, era caro, era ta, 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 ta. Entonces, si esa es la situación hoy de vuelta, nos volvieron al reloj 30 años atrás. Cuando vuelvas a viajar, ¿cómo lo vas a aprovechar? ¿En qué dirección lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer con tu iPhone? ¿Siguiendo el Google Maps para encontrar la cafetería? ¿O vas a soltar la tecnología y vas a buscar gente, y vas a hablar con la gente, y le vas a preguntar a la gente, y vas a hacer tus esfuerzos para comunicarte? ¿No? Lo tuyo me parece súper jugado y súper profundo. Yo soy un poquito más cuidadosa, tengo mis tácticas para meterme en algún lugar, pero cuando vos decís, bueno, los lanzás a la ronda, el bollo están por ese ahí, todo se transforma y se pierde, digo, wow, ay, yo quiero estar en tu viaje, ¿no? Yo quiero ir a uno de esos. Yo también quiero perderme así, que no todas las máscaras se me caigan. Qué guau, qué guau, felicitaciones. Gracias. Igualmente por el camino en el que estás. Ponele que sea el camino a la indagación. Voy a declarar ahora sí que me tiren con tomates. Creo que el turismo vuelve para el 25, si Dios quiere, hicimos los deberes. Si agarramos por el otro camino, si soltamos la tecnología como la solución, viste que ahora hay unos binoculares que la gente viaja desde su casa, ¿te enteraste? No, pero Es sí. sección de otro viaje, pero lo voy a traer como nota anecdótica porque es el opuesto absoluto de vos. Y entonces después cuando haga el otro interview de los que viajan con estos binoculares, voy a remontar el relato tuyo. Se llaman, no me acuerdo ahora cómo se llaman. Son unos anteojos tridimensionales. Entonces tu hijo está en Buenos Aires, yo estoy en India y decidimos ir de viaje a Japón. Elegimos un terreno con Google Maps y compartimos la experiencia virtual donde yo elijo mi avatar, el otro tiene su avatar y nos estamos hablando, obviamente usamos internet y vamos recorriendo y vamos conociendo el lugar de manera remota. Todo bien hasta el momento de que estoy viajando con mi hijo, ponele, entonces estoy compartiendo, pero después todo lo demás es virtual, digitalizado, ¿sí? Perdón, pero la experiencia de estar, ¿qué sos? ¿Viajas por Google Maps? ¿O quién está ahí para hacer el link? Usás el Google Maps para todo, se apoya, vos te compras el equipo, te compras los visores, ¿sí? Te descargas el app que más prefieras, hay muchos apps, ¿sí? Para usar no me estoy acordando el nombre ahora, y Google Maps es la plataforma de apoyo, porque entonces vos elegís, vamos a Japón, ¿sí? Y vayamos a tal barrio, y caminan juntos y van conociendo el barrio, y yo estoy en India y mi hijo está en Buenos Aires y nunca nos movimos. ¿Lo llegás a ver? Sí, no, eso es hacia donde está yendo, es cada vez más aislados y cada vez menos presentes y cada vez, o sea, en la sensación de que estás viajando, o sea, ahí no hay nadie, ¿no? Ahí no hay nadie. Exacto. Ni siquiera... Entonces, supongamos y planteemos un hipotético, ¿no? Donde estamos tratando de volver al turismo del pasado, así soñamos, ahora estamos divagando, estamos tratando de volver al turismo del pasado, la cantidad, lo masivo, donde ya sabemos que, puf, ahí no volvemos. Porque hay juegos más grandes, los gobiernos, las vacunas, los protocolos, etcétera, etcétera, y ya nos dieron a entender que no les importamos. O les importamos en un punto, pero no en el punto del negocio. Si no va a haber más negocio para la gente de turismo, ¿preferimos los viajes súper vinculares o preferimos los viajes súper tecnologizados y estamos todos seguros en casa? Igual seguimos muchos sin trabajo, ¿no? Porque muy poquitos van a poder viajar de verdad y casi nadie va a viajar de verdad porque total la tecnología reemplazó la transportación. Bueno, pero es que esa es la mentira, digamos. Ese es el engaño del planteo. No hay reemplazo. Hay cada vez más aislamiento y menos vínculo. O sea, el tema es eso.
Está buenísimo que estemos hablando vos en Pondicherry y yo en Vicente López, pero eh, y nos conectamos y estamos haciendo una transferencia muy linda, importante. Pero algo va a pasar cuando nos tomemos un tecito ahí en Pondicherry o cuando nos tomemos un mate acá en Vicente López, que va a ser otra cosa y que nos va a traer, nos va a dejar respirar y ver de qué está hecho este vínculo también y qué nos abre esta transferencia. Si Google Maps te lleva, o sea, ya sabes que no estás. Por más que pueda ser divertido, por más que puedas estar seguro y que a tu hijo no le va a pasar nada. Lo complejo es que si eso le abrís a tu hijo como posibilidad vincular, va a estar cada vez más solo y la tenemos cada vez más difícil. Me acuerdo una frase de una de las personas que le preguntaba a un maestro que falleció hace poquito, que daba el workshop de danzas y tambores de palogo en la costa con los Ga, ¿sí? En la costa de Ghana. Y ella decía, pero yo no puedo creer la sensación de vitalidad que tengo en el cuerpo. ¿Qué es esto, esta energía? Yo no sabía que tenía, nunca la conocí, le dice ella. ¿Por qué es esto es así? Como esto, che, hola, tengo un cuerpo, che, hola, estoy yo, che, hola, Sandra, soy. Y él, viste, la mira y dice, sí, 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 es que ustedes la tienen muy difícil porque sienten que tienen que hacer todo solos. Esta sensación del otro, de estar con el otro, de la fuerza que no es uno, sino que la fuerza es la comunidad. O sea, de ahí a los goggles, a los travel goggles que me hablas, o a esto que es a distancia y remoto, o sea, va a ser la vida que querramos vivir, o sea, es nuestra elección, la visión de vida que todos tenemos por delante. Los que tienen acceso a la tecnología, que igual es un porcentaje menor del mundo, ¿no? Si hablamos en términos de población. La otra es lo que sigue sucediendo afuera, y cuando estemos inmunizados porque el virus y ya mutó y ya es otra gripe, eh, nos va a quedar la pregunta ahí. O sea, sigo aislado y sigo sin estar presente en la Tierra y en los procesos planetarios, eh, al seguir recortando mi experiencia en la vida. A ese viaje quiero invitar a mi hijo. O sea, y está buenísima la pregunta. Cada vez más aislados, más solos, más desconectados de procesos vinculares de transformación, de transferencia. Nos queda la pregunta a todos. Bienvenida. En una era de Acuario donde todo es comunicación y todo es interfase, donde la potencia se produce en el encuentro. Y a mí me acaba de pasar que anduve dando unas vueltas por India y solamente, o sea, no sé si es por el tiempo que estuve parada, pero darme cuenta de la sinestética, la sinergia que se activa en mi cuerpo en el traslado. Cuando yo activo el traslado, a mí me empiezan a pasar alquímicamente cosas que pasan por mi mente, que pasan por mis hormonas, que pasan por toda mi biología, y yo empiezo a transformarme en el traslado. Entonces, esto es inherente a viajar, y no por nada, es una de las grandes ambiciones de todos los tiempos. O sea, en toda nuestra historia hay viajes en la evolución. Esa transferencia de la que hablabas es moviéndote geográficamente con el cuerpo. No se puede hacer a distancia. No hay este nivel de transferencia en donde me reconozco en la diferencia del otro. Puedo sentir quién soy yo de forma más integral porque la información me la trae el otro. En la presencia y en el contacto. Es tremendo esto. Y no hay forma de hacerlo de otra manera. Gracias a Dios. Digo, que cada uno elija el viaje que quiere en la vida, pero es la elección del viaje, de ese padre o madre que dice, no, es más seguro por Google, bla, bla. No sé, creo que no queremos eso. Entonces, la vida se vuelve más rica y el viaje más hermoso, Andrea, ¿sabes qué? Y estas son las charlas que tenemos cuando hacemos la preparación de viaje con los viajeros. El viaje más hermoso es el que comienza cuando uno vuelve a la casa
lleno, transformado y lleno de nuevas miradas sobre sí mismo y sobre qué es esta realidad que construye en el metro cuadrado que lo rodea y cómo queremos seguir en adelante. Lo hermoso de lo que hacemos, Andrea, es esto. Y eso para mí es una bendición y agradezco que en este caso la música me haya dejado vivenciar con los agricultores qué es ese contacto, qué es ese llegar al espacio del otro que me transforma y que me enriquece y que me deja seguir andando la vida de otra manera. Bueno, eso como resumen, no sé si lo tocamos, pero me parece que sí. Me parece una perlita divina, ya para ir cerrando. Y quisiera ponerlo como en una imagen que es, yo salgo de mi casa en mi burbuja energética o en mi nave espacial energética y ando tocando personas y voy nutriéndome de todas esas vibraciones y, veo, y vuelvo como ser expandido. Esta es la figura que me viene cuando vos decís, ¿quién soy yo cuando vuelvo? En ese mismo metro cuadrado que dejé al momento de irme. Y el que vuelve nunca es el mismo que se fue, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, Santiago, un placer hablar con vos. Qué bueno poder congeniar en estos puntos de encuentro que son, creo, los ejes de poder, ¿no? Desde donde podemos pulsar algo muy nutritivo para lo que vayan a hacer en este turismo que viene. Y dejar que te llame uno de los nuevos héroes del turismo. Estamos construyendo eso, estoy construyendo, viste, como el álbum de figuritas, voy poniendo nuevos héroes. ¿Me dejas que te coloque en el álbum? Si aporta, buenísimo. Y cuando andes por Buenos Aires y ronda de tambores, estoy ahí. Dale, porfa, me avisas. Dale, un placer. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Abrazote. Cuídate. Chao.